llegó nuestra superneuróloga, la doctora Mónica Rodríguez, a platicarnos. Vamos a seguir con neuro, de estatus epiléptico y el abordaje diagnóstico y terapéutico de las masas cerebrales. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes. Les voy a empezar a hablar sobre el estatus epiléptico. Es una de las complicaciones, obviamente es una urgencia neurológica y son de las complicaciones más frecuentes, ¿no? Es una condición que se caracteriza por una convulsión que bien puede ser prolongada o recurrente. Ahorita vamos a ver las definiciones. Normalmente se dice que es una convulsión que dura más de 5 minutos o que al cabo de 5 minutos tiene lugar tanto un deterioro fisiológico como un daño neuronal después de que el paciente está convulsionando durante 30 minutos y es una urgencia médica real. Entonces todo paciente, y yo creo que sí les ha tocado ver a algún paciente en estatus epiléptico. Entonces vamos a hablar un poquito de historia en cuanto a las convulsiones, ¿no? Entonces las primeras descripciones de las crisis convulsivas fueron desde la etapa babilónica y ya habían descripciones de diferentes tipos de convulsiones en esa fecha desde antes de Cristo. Y antes se decía que un paciente epiléptico o con una crisis convulsiva estaba poseído o le invadía el cuerpo algo sobrenatural, y entonces lo alababan a esa persona que convulsionaba porque manifestaba a su gran Dios, ¿no? Entonces la definición en cuanto a estatus epiléptico es desde Marsella, desde el 62, se describió como crisis convulsiva que se repiten con tanta frecuencia o que son tan prolongadas que ocasionan un estado fijo y duradero de la condición epiléptica. Aquí se incluyó algunas convulsiones que duraban más de 30 minutos, aún sin alteración del estado de la conciencia. Esta definición ha ido cambiando. La Liga Internacional contra la Epilepsia la define como convulsiones persistentes, lo suficientemente largas o tan repetidas que no permiten recobrar la conciencia entre cada ataque, y esta fue la definición del 2003. Y la actual, desde el 2007, se maneja que es la presencia de 2 o más crisis convulsivas generalizadas sin completa recuperación de la conciencia entre una y otra convulsión, o la actividad convulsiva continua por más de 5 minutos. Entonces, así se define el estatus epiléptico, y es importante recordar que tengan 2 o más crisis y que no recobren el estado de conciencia es un estatus epiléptico. Aunque llegue el paciente no convulsionando y esté indiferente al medio, se clasifica en estatus epiléptico generalizado y el no convulsivo. Ahorita vamos a ver la clasificación. ¿Cuáles son las características del estatus epiléptico? Son 2 convulsiones tónico-clónicas, sin que el paciente recupere el estado de conciencia entre ellas, como ya dijimos. Unas crisis clónicas continuas durante al menos 5 minutos sin recuperación de la conciencia, o 2 crisis parciales complejas sin que el paciente recobre la conciencia entre ellas. O sea, pueden ser crisis tónico-clónicas generalizadas, parciales complejas o parcial simple continua. La definición de una actividad normal cerebral son descargas neuronales rítmicas que representan una serie de influencias tanto excitatorias e inhibitorias, y una epilepsia o un foco epileptógeno son las descargas anormales neuronales recurrentes excesivas y que son inducidas por diferentes alteraciones en el sistema nervioso central. Entonces, un estatus epiléptico son la descarga continua anormal neuronal, ¿sí?, inducida por alguna alteración en el sistema nervioso central, que dura más de 5 minutos o que no recobre la conciencia entre una y otra crisis. ¿Qué fisiopatología tiene el estatus epiléptico? O sea, ¿por qué un paciente no deja de convulsionar? Por esto, simplemente hay una disminución de algunas subunidades GABAérgicas, o sea, hay una disminución de la respuesta inhibitoria a estas descargas neuronales. Y para recordarles un poquito, hay excitatorios, hay neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. Los neurotransmisores excitatorios es el glutamato y el aspartato principalmente, y los inhibitores es la GABA, la glicerina,
y entonces hay un desequilibrio entre esos neurotransmisores, y entonces aumentan los excitatorios y disminuyen los inhibitorios, y esto pasa también en el estatus epiléptico, en donde la membrana sináptica, el número de receptores de este neurotransmisor inhibitorio va a disminuir y va a incrementar en el interior de la célula. Entonces, debe de haber, lo normal es aquí, estos receptores de neurotransmisión, y lo anormal es que disminuyen y se introducen a la célula, acumulación de intracelular de cloruro o aumento de la permeabilidad del bicarbonato, y la endocitosis de estos receptores GABAérgicos va a explicar que no haya una inhibición en la hendidura sináptica y por lo tanto la neurona se vuelve hiperexcitable, ¿de acuerdo? Otra fisiopatología, otra de los factores fisiopatológicos es que hay un aumento en los receptores, pero de los neurotransmisores excitatorios. Y entonces los receptores del glutamato se dividen en los AMPA y los NMDA o N-metil-D-aspartato y en la membrana sináptica. Entonces hay un aumento en los receptores de estos neurotransmisores excitatorios, y el receptor obviamente se van adicionando, esto es lo normal, y se van adicionando más receptores porque se está excitando la neurona. Entonces, si no hay un control inhibitorio, pues obviamente el paciente sigue convulsionando. Y otro mecanismo fisiopatológico es que hay un aumento en las taquicininas proconvulsivas, o sea, son sustancias que aumentan la excitabilidad neuronal en ciertos núcleos del tallo cerebral, y hay una depresión en el hipocampo de algunos péptidos inhibitorios, como por ejemplo la galanina, la dinorfina, la somatostatina y algunos neuropéptidos que también son inhibitorios en cuanto al ritmo cerebral. ¿Qué pasa? Se clasifica el estatus epiléptico como generalizado y parcial. Entonces, como ustedes saben, el generalizado descarga todo el cerebro, ¿no?, a la vez, y el parcial descarga solo una parte del cerebro. El generalizado se divide en estatus epiléptico generalizado convulsivo, y es aquel donde el paciente tiene crisis tónico-clónicas, tiene un estatus de tipo gran mal o tónico-clónico generalizado, un estatus epiléptico puramente tónico, ¿sí?, un estatus epiléptico clónico, son aquellos pacientes que es muy frecuente pacientes con encefalopatía noxisquémica y entonces tienen un estatus epiléptico de tipo clónico o de tipo mioclónico, y esto es en cuanto a que es generalizado, pero también se clasifica en estatus epiléptico generalizado no convulsivo, son aquellos pacientes que tienen ausencia y entonces están en ausencia, ¿no?, continuamente. Y generalmente llegan ambulatorios estos pacientes, o sea, tienen un estado confusional. Les preguntan cómo se llaman, pueden contestar parcialmente, pero normalmente están inatentos, están desorientados, están bradipsíquicos, están lentos, ¿sí? Y entonces normalmente estos pacientes los pueden clasificar como están en un estado encefalopático. Pero si no interrogamos, son pacientes que han tenido algún tipo de crisis antes y se quedaron así, en estatus epiléptico de ausencia. O son aquellos pacientes que están en estados comatosos o estuporosos, ¿sí?, y que tienen una mala respuesta al tratamiento. El estatus parcial, obviamente, como su nombre lo indica, solo hay un foco epileptógeno descargando en un área del cerebro, y generalmente puede ser somatomotor, ¿sí?, o afásico. O sea, puede presentar el paciente movimiento tónico o clónico de una sola extremidad, pero continuo, ¿sí? Y afásico, pues el paciente está sin habla. Generalmente siempre es después de una crisis de tipo parcial y se quedan así, ¿de acuerdo? El estatus epiléptico parcial de tipo parcial complejo es una crisis parcial compleja permanente, o sea, constante. Son pacientes que están indiferentes al medio, tienen automatismos motores, automatismos linguales, pueden tener marcha, pero les habla uno y no contesta el paciente. Tiene una crisis parcial compleja en estatus epiléptico, ¿no?, o sea, continua. También se clasifica, hay unos artículos que lo dividen en unilateral,
que solamente una porción del hemicuerpo, por ejemplo, en pacientes con encefalitis de Rasmussen, que nacen con un problema cerebral de solo un hemisferio, y entonces desde que nacen están en estatus epiléptico de tipo parcial unilateral, ¿no? El errático son aquellos pacientes en los neonatos que nacen con crisis parciales continuas en estatus epiléptico, generalizado por algún tipo de encefalopatía congénita o adquirida. Entonces, la incidencia va a aumentar conforme aumenta la edad y es más frecuente en ancianos, obviamente si tienen comorbilidad, si el anciano tiene diabetes, hipertensión y tiene infartos cerebrales, pues puede convulsionar y llegar a un estatus epiléptico. Hay un aumento en la mortalidad conforme aumenta la edad al igual, y hay una mortalidad mayor a partir de los 60 años de edad. En los últimos 40 años su incidencia ha ido en aumento, y esto pues va muy en relación a la incidencia en cuanto a problemas de meningitis o encefalitis. Y no hay una influencia geográfica demostrable, así que depende más que nada de la causa, no tanto de la geografía. Y hay un aumento en el hombres de origen afroamericanos y en ancianos. ¿Qué factores pronósticos tenemos ya en un paciente que está en estatus epiléptico? Pues la edad, ya dijimos a mayor edad, menor pronóstico. La etiología, si la causa del estatus epiléptico es una encefalitis, el pronóstico también se va a ver deteriorado. Si a mayor duración del estatus el pronóstico es peor. Y ahorita vamos a ver en el tratamiento. O sea, si pasan más de 30 minutos y no se controla, el pronóstico se eleva muchísimo, ¿no? El inicio del tratamiento, si nos retardamos en iniciar el tratamiento, el pronóstico también repercute. La mortalidad, fíjense, en adultos es el 22%, en un estatus epiléptico generalizado, convulsivo generalizado, y en los ancianos es del 30%. En uno no convulsivo, por ejemplo el de ausencias, ¿no?, la tasa de mortalidad es muy diferente. Incluso sería aquí, por ejemplo, también el parcial complejo o el parcial simple, también la mortalidad no es tan alta como en un generalizado. Y se ha podido inferir con exactitud la incidencia, no se ha podido inferir con exactitud la incidencia del no convulsivo, debido a que a veces no se llega a diagnosticar. Bueno, ¿qué causas tenemos para el estatus epiléptico? Les estoy hablando en cuanto a la población en general, o sea, y no cambia en cuanto al VIH, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué causas ocasionan un estatus epiléptico? Principalmente el retiro de medicamentos antiepilépticos, es lo principal. Entonces siempre hay que hacer una historia clínica y ver si el paciente ya era epiléptico y si se toma sus medicamentos antiepilépticos. Y nos ha tocado, en cualquier hospital y hasta en estos hospitales, que llegan, los quieren operar, no sé, del pulmón o de la tráquea, lo que sea, y le quitan todos los fármacos, ¿no? Y entonces el paciente cae en estatus epiléptico. Y entonces dicen, no, es que estaba mal controlado la epilepsia. Pues no es cierto. O sea, si le quitan de súbito el fármaco, pues el paciente se va a descontrolar. Entonces, aquí lo que hay que hacer, si el paciente va a tener una intervención quirúrgica o va a tener algún otro procedimiento, no están contraindicados los antiepilépticos. Hay antiepilépticos IV, entonces los pueden seguir manejando IV, ¿no? El problema sería si el paciente toma algún medicamento que no tiene accesibilidad por intravenoso, pues la vía oral, y si va a estar mucho tiempo en ayuno, pues se impregna, el paciente se impregna, ¿no?, con cualquier antiepiléptico que le controle el tipo de epilepsia que tenga cada paciente. Bueno, esta es la primera causa de estatus epiléptico, el retiro de los antiepilépticos, ¿de acuerdo? O el mal apego al tratamiento del paciente. Que tenga un daño neurológico agudo, o sea, que el paciente esté cursando en agudo con un EBC o una hemorragia de tipo cerebral, o que tenga una infección concomitante, meningitis encefalitis, algún absceso cerebral, que esto es frecuente porque las meningoencefalitis debutan con fiebre, ¿no? Como ya sabemos, fiebre, cefalea y crisis convulsivas, ¿no? Es como que la tríada clásica. El otro tipo de causas, traumatismos craneoencefálicos, que es muy frecuente, la anoxia, ojo, porque
vemos en hospitales generales, no sé si ustedes estén en un hospital general, pero paciente que cae en paro cardiorrespiratorio prolongado, ¿no? Pues la anoxia. Y entonces ya piden valoración por neurología porque no despierta el paciente y el paciente está con una versión ocular fija, ¿no? Entonces llego y digo, es que está en estatus epiléptico. ¿Por qué sé? Porque tiene la mirada conjugada fija, tónica. Por más movimiento que ya le haga, no se quita y le hago un electro y las espigas ahí continuas frontales. Entonces, ojo con los pacientes con encefalopatía noxoisquémica. Tumores cerebrales, por supuesto, los trastornos desmielinizantes o procesos neuroquirúrgicos supratentoriales, pues es frecuente que lleguen a tener estatus. O en algunas causas de tipo sistémico, que eso también van a ver más seguido, ¿no? Desequilibrio hidroelectrolítico, principalmente el sodio da mucho problema y cuando se baja da crisis convulsiva, aparte de que da un estado estuporoso, hasta el coma puede llegar. Entonces, es frecuente las hipocalemias, hipomagnesemias, hipofosfatemias. Las hipoglucemias también originan crisis convulsivas y pueden caer en estatus epiléptico. La eficiencia de vitaminas es raro, pero se ha demostrado. Algunas drogas, por ejemplo la cocaína, encefalopatías hipertensivas, la hipotensión, la falla orgánica múltiple, lupus eritematoso, el alcoholismo y la supresión de alcohol, la crisis convulsiva, las infecciones sistémicas, la sepsis y algunos efectos adversos de algunos medicamentos que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué medicamentos disminuyen el umbral convulsivo? O sea, los antidepresivos, los neurolépticos, el litio, baclofeno, la fenitoína a niveles supraterapéuticos. O sea, también la fenitoína hasta es raro, ¿no? Decir, ¿cómo si tiene fenitoína y tiene estatus epiléptico? Si la dosis la tiene muy alta, es proconvulsivo la fenitoína, ¿sí? La teofilina, algunos analgésicos, algunos antibióticos, principalmente el imipenem, y aquí nos ha pasado a pacientes que convulsionan y, es que le dieron imipenem, ¿no? Le cambiaron el esquema antibiótico. Entonces, y le descartamos todo lo anterior, ¿no? Y ya decimos, pues es por el medicamento. Algunos fármacos radiológicos, sí, algunos quimioterapéuticos. Bueno, ¿qué causa, cuál es la causa más frecuente de estatus epiléptico? El incumplimiento, lo que les digo, de la terapia antiepiléptica. Entonces, que el paciente o no se lo toma o los mismos médicos le quitamos los antiepilépticos, ¿no? Infartos cerebrales, algunos depresión etílica, que esto es frecuente, alteraciones metabólicas, hipoxia y todo lo que ya mencionamos anteriormente, pero la principal causa es que no se lo toma. Secuelas. Un paciente que caiga en estatus epiléptico normalmente tiene mayor riesgo de que esos cambios cerebrales le van a ocasionar convulsiones recurrentes a la larga, epilepsia, determinación de ciertos marcadores de daño neuronal, por ejemplo la enolasa, ¿sí? También pueden estar elevados y puede haber una inflamación en el hipocampo, que es el que más sufre cuando hay crisis convulsivas continuas. Puede haber atrofia hipocampal, del temporal, la esclerosis mesial temporal o en algunas células piramidales. Entonces tiene cierto patrón específico el estatus epiléptico. Primero, la cisura dentada y los ganglios dentados a nivel del hipocampo. El hipocampo es la porción más medial del temporal y son las células que más sufren ante una crisis convulsiva e incluso ante una hipoxia cerebral. Estas son las que tienen deterioro desde un inicio. ¿Qué cambios sistémicos podemos tener? Bueno, el paciente puede tener cae en estatus epiléptico y puede presentar acidosis metabólica, hipercalemia, hiperglucemia, porque hay una liberación de metabolitos y de neurotransmisores y de norepinefrina que provocan todas estas complicaciones. Aumento de la CPK, obviamente, aumento de la prolactina, puede haber leucocitosis simplemente por el movimiento muscular, fiebre, cambios en la presión arterial, arritmias cardíacas, que estas son las que matan al paciente, ¿no? Si no se trata, el lóbulo temporal es muy sensible más bien controla ciertas funciones autonómicas de tipo cardiovascular y entonces puede generar arritmias.
cambios isquémicos y obviamente edema agudo pulmonar y otras alteraciones a nivel sanguíneo. Y entonces, bueno, este es un esquema un poco grande, pero nada más para enfatizar que se divide en fase 1, donde hay liberación de glucosa del lactato, aumenta la presión arterial, hay un daño cerebral mínimo, pero cuando entra a la fase 2, el daño cerebral aumenta, ¿sí? Y la oxigenación todavía a nivel cerebral está adecuada. Ya después de 30 minutos ya pasa la fase 2 y empieza a haber una disminución de la oxigenación cerebral, una utilización de glucosa baja, puede haber un metabolismo energético normal al principio y ya luego empieza a bajar, todo empieza a disminuir, ¿no? Empieza a haber hipotermia ya después de 30 minutos y se empiezan a generar otros grafoelementos epileptiformes difíciles de controlar, que son los llamados PETs o PLETs, en un estado epiléptico. Entonces, la primera fase es la más importante en cuanto al tratamiento. Los primeros 30 minutos hay que tratar rápidamente al paciente, para que no llegue a esta otra fase donde ya no haya glucosa en el cerebro, ya no hay oxígeno, hay un daño cerebral, ¿sí? El lactato cerebral se baja y pues puede haber mayor daño y por lo tanto repercute en la función del paciente. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Siempre hay que iniciar dentro de los primeros 5 minutos de la actividad convulsiva. O sea, el paciente está convulsionando y les llega convulsionando, ¿no? Y no sabemos cuánto tiempo antes, porque normalmente llegan de casa o de otro hospital, ¿no? Si llegan de casa, pues al menos ya se echaron media hora, 1 hora, dependiendo de dónde esté su domicilio, convulsionan. Si llega el paciente convulsionando, ¿qué hay que hacer? Es canalizarlo, ¿sí? Pasarle diazepam. Ahorita vamos a ver el algoritmo, pero si lo ven convulsionando, los 5 primeros minutos son primordiales para que reviertan el estatus epiléptico. Si no se revierte, ya pasa un estatus epiléptico refractario de tratamiento y la mortalidad se eleva. Entonces, la intervención terapéutica temprana es muy importante. El inicio debe ser en los primeros 5 minutos y dentro de los primeros 30 minutos. Vean, el 80% responden a fármacos de primera línea en esos 30 minutos. Después de 2 horas, solo el 60% no responden a fármacos. O sea, imagínense, tenemos un 40% que puede llegar a responder. Es muy bajo. Y obviamente la mortalidad se eleva. La selección de fármacos, pues normalmente depende de qué antecedentes tenga patológicos, de qué medicamentos toma el paciente, si es alérgico o no a algún medicamento, si viene hipotenso o no viene hipotenso, si tiene falla renal o hepática o la experiencia del médico también. Entonces, vamos canalizando al paciente y vamos interrogando al familiar. O sea, pidan enfermería, váyanlo canalizando, 5 de diazepam y le van interrogando desde cuándo es epiléptico, qué toma de medicamentos, qué pasó, tiene fiebre, no tiene fiebre, o sea, algún foco infeccioso o se cayó, tuvo un traumatismo, ¿sí me explico? Entonces, eso hay que irlo haciendo conforme vayamos viendo al paciente. Entonces, como todo en medicina, pues el ABC, ¿no? Vía aérea, ¿sí? Signos vitales, oximetría de pulso y medir destroxis al momento, porque una de las causas era trastornos metabólicos, ¿no? Hipoglucemias, hiperglucemias. Entonces hay que controlar esos aspectos. Y entonces vamos a empezar con la infusión intravenosa de tiamina. Eso es como está establecido en algunas guías, ¿no? Se pasa tiamina 100 miligramos y glucosa 50 mililitros, 50% de dextrosa. Y luego empezamos la terapia anticonvulsiva. Normalmente debemos de empezar con diazepam. O sea, las guías dicen lorazepam, pero en México no hay lorazepam intravenoso. Solo hay vía oral y de aquí a que se absorbe, pues el paciente ya pasó mucho tiempo. Entonces usamos el diazepam. El diazepam se da en este algoritmo, así lo tenemos, ¿no? En cuanto a tiempo y nuestros manejos. Entonces, lorazepam, pues no tenemos en México, pero usamos el diazepam. Normalmente instalamos 5 miligramos, ya sea intravenoso, si tenemos acceso rápido de una vía periférica, y si no, pues de intramuscular.
Si dejamos pasar 5 minutos y no se controla la crisis convulsiva, se vuelven a dar otros 5 miligramos de diazepam. Y si no se controla, y mientras ya estamos preparando la fenitoína, ¿sí? La impregnación con fenitoína, que la dosis de impregnación son 20 miligramos por kilo, y ve a pasar en una dosis de 50 miligramos por minuto. ¿Por qué? Porque la fenitoína es cardiotóxica, entonces nos pueden generar arritmias si lo pasamos rápidamente. Entonces hay que calcular el peso del paciente, 20 miligramos por kilo, y por minuto pasar no más de 50 miligramos por minuto. La fenitoína se diluye en solución fisiológica porque en glucosada se precipita, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente ya después de 10 miligramos de diazepam no mejora, se pasa la impregnación de fenitoína o fosfenitoína, que sería lo ideal porque esta es liposoluble, pero tampoco hay en México. Entonces, si el paciente sigue con crisis convulsiva, se pasa otra impregnación de fenitoína, pero a dosis de 5 a 10 miligramos por kilo, y se pasa a esa misma dosis por minuto. Si el paciente sigue con crisis convulsivas, ¿qué pasa? Aquí ya pasaron 30 minutos. Ya se trata de un estatus epiléptico refractario a tratamiento. Entonces, al paciente ya se va a intubar y entonces van a pasar barbitúricos, ya sea fenobarbital a esta dosis. Fenobarbital normalmente lo podemos dar de 20 miligramos por kilo, pero el paciente se va a tener que intubar. Entonces intuba, se seda, se relaja, y algunas veces se utiliza no fenobarbital sino midazolam o propofol, porque a veces no en todos los hospitales hay fenobarbital, para hacer que el paciente tenga una actividad completamente plana del eléctrica cerebral, ¿no? Entonces, este es el algoritmo para las crisis, para el estatus epiléptico. Normalmente el midazolam se pasa de 0.2 miligramos por kilo en bolo, y luego en infusión por hora va a ser de 0.1 a 0.4 miligramos por kilo por hora. El propofol de 2 miligramos por kilo en bolo, y luego en infusión de 2 hasta 8 miligramos por kilo por hora. Obviamente tenemos que valorar al paciente porque el propofol lo puede hipotensar, ¿de acuerdo? El midazolam pues, también tiene efectos cardiovasculares, no tanto como el propofol, pero la vida media es mucho más larga, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el algoritmo en cuanto al estatus epiléptico. Vamos a ir viendo fármaco por fármaco. El lorazepam pues es el de elección para el tratamiento inicial, pero como les decía, en México solo hay vía oral. Se administra de manera rápida, el efecto anticonvulsivante empieza desde las 12 a 24 horas. Sin embargo, desde los minutos podemos tener, desde los 5 minutos podemos tener ya una disminución de la actividad epiléptica. Se cesa el episodio a 89% con el lorazepam, y vean el diazepam, no está tan mal, ¿no? 76% de manera inicial yugula la crisis, ¿sí? La dosis es de 0.1 miligramo por kilo, tanto de lorazepam como de diazepam. Entonces, esa es la dosis inicial. La fenitoína, pues es un medicamento de segunda línea, pero normalmente en nuestro país lo usamos como de primera línea también. La dosis es de 18 a 20 miligramos por kilo IV de impregnación, y a este volumen minuto lo tenemos que pasar. Las desventajas de la fenitoína es que causa flebitis o necrosis tisular si se extravasa, y la administración rápida, lo que les decía, provoca cardiotoxicidad, o sea, hipotensiones y arritmias, por eso se tiene que pasar a cierta velocidad. Y los niveles de fenitoína deben de ser monitorizados, ¿sí? 1.5 a 2.5 miligramos por mililitro, nivel total de fenitoína de 15 a 25 miligramos por mililitro. Normalmente nos los reportan así, de 15 a 25, sería lo ideal que esté en el rango de nivel terapéutico. ¿Por qué podemos tener niveles altos? Porque las proteínas séricas pueden estar bajas en pacientes desnutridos, y porque a veces se contrapone con otras drogas ligadoras a proteínas. Por ejemplo, no está indicado pasar ácido valproico y fenitoína a la vez porque se contraponen,
O sea, el DFH disminuye los niveles de ácido valproico y el ácido valproico disminuye los niveles del DFH. Entonces también es importante este dato, ¿no? La nutrición parenteral también va a disminuir la absorción de la fenitoína. Entonces, ojo, tener en cuenta todos estos detalles. La fosfenitoína es un fármaco que no hay en México, pero sería lo ideal administrarlo en pacientes en estatus epiléptico. Es un profármaco de la fenitoína. Se prefiere porque es soluble en agua y se puede administrar en menos tiempo, porque no es tan cardiotóxico. Generalmente la vida media es de 10 a 15 minutos, o sea, actúa rápidamente y podemos tener niveles terapéuticos más rápidos que al administrar la fenitoína, porque pues se absorbe rápidamente, pero también tiene ciertos efectos sobre la presión y el ritmo cardíaco. El fenobarbital es una alternativa de la segunda línea, se administra IV, tiene un efecto prolongado. Obviamente buena eficacia en el control de estatus epiléptico, se administra esta dosis, la infusión máxima es hasta 100 miligramos por minuto, la vida media, vean, es hasta 150 horas, o sea, son varios días en que sigue circulando. Entonces, si el paciente no cede al tratamiento de primera línea, se le va a poner fenitoína, pues hay que tener cuidado también porque puede recircular. Entonces, la única manera de ver el efecto terapéutico es haciendo un electroencefalograma, que no haya actividad epiléptica, porque probablemente no vaya a despertar tan rápido por la vida media del fármaco. Es un sedante potente y puede contribuir al coma o el enmascaramiento de la exploración neurológica. Por eso les digo, no se va a poder hacer una ventana neurológica adecuada y la única manera de ver cómo sigue el paciente, pues haciendo un electroencefalograma. La desventaja es que provoca depresión respiratoria y hipotensión. Entonces, estos pacientes ya con fenobarbital deben estar en terapia intensiva. O sea, porque se hipotensan, hacen cambios pupilares, hacen alteraciones disautonómicas con función renal y son pacientes muy graves, ¿no? Entonces, sí se tienen que estar vigilando toda la función, tanto cardíaca, respiratoria, urinaria y todos los aspectos. El ácido valproico. Se va a ligar a las proteínas plasmáticas, es similar a la fenitoína, pero es un inhibidor enzimático, por eso le digo que disminuye los niveles de fenitoína si se administran a la vez. Y va a disminuir los niveles junto con el uso de imipenem y de amicacina. Ojo, porque si usamos ácido valproico en pacientes que tienen imipenem y amicacina, puede que tenemos que aumentar la dosis del ácido valproico, pero también tiene efectos secundarios sobre cardiovasculares principalmente. El valproato de magnesio no causa tanta sedación ni hipotensión, es una droga de elección en pacientes no intubados o que son alérgicos a la fenitoína y no está probado muy bien el uso en el estatus epiléptico. En estudios solamente han visto que el 80% tienen control de crisis convulsivas, sin embargo es un medicamento pues que se absorbe por vía oral y tarda en tener efecto terapéutico en cuanto a niveles séricos. Las desventajas es de que puede provocar encefalopatía hiperamonémica, pancreatitis, ciertos datos de parkinsonismo, falla hepática, trombocitopenia y diátesis hemorrágica porque disminuye las plaquetas. Entonces, ojo con eso, pero vean, o sea, la eficacia es 80% de control de las crisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las crisis que persisten, después de 30 minutos y después de dar el tratamiento de primera línea, ya se llama un estatus epiléptico refractario. Entonces, cuando el paciente está en estatus epiléptico refractario, ya normalmente lo tenemos que sedar, lo tenemos que intubar, por supuesto, y el manejo es con fármacos intravenosos y en terapia intensiva. Entonces, usamos barbitúricos, usamos benzodiazepinas también, el propofol y otros fármacos, e incluso algunos utilizan relajantes musculares. El estatus epiléptico refractario va a suponer un manejo más agresivo, ya les digo, cuidados intensivos, otros fármacos intravenosos y tiene una mayor eficiencia para suprimir el estatus epiléptico refractario, pero no modifica la tasa de mortalidad. O sea, el uso de barbitúricos
simplemente se eleva la mortalidad al 85% ya cuando caen en estatus epiléptico refractario. Los barbitúricos que usamos, bueno, normalmente es el tiopental y es un agonista GABAérgico, o sea, va a provocar inhibición. Obviamente el paciente se tiene que intubar porque deprimimos la función respiratoria, todo el soporte de líquidos, de vasopresinas porque causa hipotensión severa y el monitoreo de un electroencefalograma continuo. Las desventajas es la depresión cerebral y respiratoria, deprime también el miocardio, provoca vasodilatación, por eso se usan los vasopresores, provoca hipotensión y puede provocar un hilio paralítico. La dosis del tiopental es de 2 a 4 miligramos por kilo en bolo y en infusión nos podemos subir hasta 5 miligramos por hora, por kilo por hora. Entonces no hay que tenerle miedo al tiopental. Bueno, obviamente hay que tener miedo a los efectos secundarios, ¿no? La hipotensión y eso, pero si tenemos manejo en terapia intensiva con vasopresores y vigilar la uresis y todo el monitoreo cardiovascular, pues hay que subirle la dosis porque la finalidad del estatus epiléptico es aplanar la actividad eléctrica cerebral. El fenobarbital se da 5 miligramos por kilo en bolo, seguido de una infusión de 25 a 50 miligramos por minuto. Las benzodiazepinas, el midazolam, también actúa sobre receptores GABAérgicos de tipo A, de una acción corta, causa menos alteraciones hemodinámicas. El bolo es de 0.2 miligramos por kilo y puede repetirse hasta el cese del episodio cada 5 minutos. La dosis máxima de 2 a 3 miligramos por kilo, una infusión hasta 2.9 miligramos por kilo por hora, y los efectos adversos sí es hipotensión, pero no tanto como el fenobarbital y el tiopental, y también en los pacientes se intuban. Propofol también actúa sobre receptores GABAérgicos, tiene una acción rápida, vean 3 minutos. La dosis de bolo es 2 miligramos por kilo y de infusión hasta 15 miligramos por kilo por hora. También causa hipotensión, depresión respiratoria, bradicardia y síndrome de infusión de propofol. Los pacientes pueden tener hasta una acidosis metabólica, insuficiencia cardíaca, rhabdomiolisis, hipotensión y se pueden llegar a morir. La dosis alta, normalmente no más de 48 horas podemos usar 5 miligramos por kilo por hora, vigilando bien la presión arterial. Y otros fármacos que se han utilizado en el estatus epiléptico refractario, como son los antiepilépticos nuevos, bueno, ya no tan nuevos, pero el levetiracetam, el topiramato, la carbamazepina o oscarbamazepina, ketamina, los esteroides que no tienen ninguna eficacia en el estatus epiléptico, inmunoglobulina plasmaféricas, igual a hormona adenocorticotropa. Entonces, lo ideal es quitar la actividad epiléptica, entonces podemos usar más de 2, de 3 antiepilépticos, dependiendo del tipo de crisis. Y si ya usamos fenitoína, pues seguir con la fenitoína, podemos agregar carbamazepina, podemos agregar lamotrigina, podemos agregar topiramato o levetiracetam, dependiendo del paciente y del tipo de epilepsia que el paciente traía, ¿no? Hay que medir niveles séricos de los antiepilépticos para no tener niveles supraterapéuticos, porque podemos generar convulsiones a la vez en caso de fenitoína, y no hay que combinar antiepilépticos como el tipo de fenitoína y ácido valproico porque se contraponen, y dependiendo del tipo de crisis convulsiva se da el antiepiléptico. Entonces acuérdense que la fenitoína controla la epilepsia de tipo generalizada principalmente, el valproato de magnesio, tanto la generalizada como las parciales, tanto las parciales simples como complejas. La lamotrigina, en asociación con otro antiepiléptico, generalmente controla muy bien las crisis parciales simples y las complejas. El levetiracetam es de los mejores fármacos que se han utilizado porque no tienen inducción enzimática a nivel hepático y no interaccionan con algunos medicamentos. Sin embargo, no se puede medir el nivel sérico. Entonces, es dependiendo de la historia clínica del paciente, el estado en el que se encuentre y si tiene historia de epilepsia, qué tipo de fármacos usaba y con cuál se controlaba. Entonces, el tratamiento es en cuanto al tiempo. Ya les mencioné que la mortalidad se eleva,
si cae en un estatus epiléptico refractario. Entonces, los primeros 5 minutos ya dijimos el ABC, acceso intravenoso, monitoreo cardíaco, laboratorios, todo, iniciar con tiamina, dextrosa, el diazepam, ¿sí? Y la infusión, si en ese momento no se controla a los 10 minutos, ya pedir a enfermería pues que prepare fenitoína o prepararla nosotros. De 10 a 20 minutos, si las convulsiones persisten, vamos a iniciar con fenitoína, a esa dosis de impregnación, con monitoreo continuo, de 10 a 60 minutos aquí a la hora. Si las crisis persisten, iniciar algún paso siguiente, y entonces ya empezamos midazolam, o propofol, o barbitúrico, ¿sí? A las dosis que ya dijimos, y son pacientes que deben de estar monitorizados. Propofol, valproato de magnesio, otra dosis de impregnación de fenitoína, y si ya dura más de 1 hora, pues ya no hay que esperar y hay que inducir a coma barbitúrico. Entonces son pacientes extremadamente graves. A la vez hay que hacer diagnóstico, o sea, ver la causa del estatus epiléptico, y entre más pronto iniciamos el tratamiento es mejor para el pronóstico del paciente. Esto es ya lo que habíamos visto ya repetido muchas veces. El monitoreo del electroencefalograma es importante. Una vez que el paciente está en estatus epiléptico y ya inició tratamiento de segunda línea, tercera línea ya con fenobarbital, normalmente después de inducirlo a un coma barbitúrico, a las 48 horas debemos de hacer un electroencefalograma para ver si el paciente responde o no al tratamiento del barbitúricos. El patrón electroencefalográfico es de pronóstico para el estatus epiléptico, y entonces un patrón, ahorita vamos a ver más adelante, a ver si lo tengo aquí. El electroencefalograma normal, bueno, no les voy a dar una clase de neurofisiología en 20 minutos, ¿no? Pero este es un electroencefalograma normal, es una actividad alfa posterior, occipital, todo lo que sea números nones del lado izquierdo y números pares son del hemisferio del lado derecho. El alfa se integra en la región occipital y debe ser de 8 a 13 Hz con un ritmo rápidos frontales y sincrónico el paciente, o sea, un ritmo alfa igual que en el hemisferio derecho que en el izquierdo. Debe ser reactivo, pero en pacientes que caen en estatus epiléptico podemos tener ciertos patrones anormales en el electroencefalograma. Entonces vemos el brote. Esta es una actividad epiléptica, son grafoelementos epilépticos, son punta honda, lenta. Y luego la supresión de la actividad. Este patrón de brote-supresión es de mal pronóstico. Sin embargo, lo que nos da el pronóstico es más que nada el intervalo entre la supresión y el brote, o sea, cuánto dura esta supresión. Para que veamos que el paciente está saliendo del estatus epiléptico, esta supresión debe estar al menos en 8 a 16 segundos continua la supresión, y luego tener un brote de repente y al menos de 8 a 16 segundos continua la supresión. Este paciente, por ejemplo, tenía un brote en 1 segundo, este es 1 segundo, entre cada línea es 1 segundo, son 10 segundos, una época. Entonces, casi tiene 1, 2, 3, 4, 5 brotes en una época. Entonces este paciente no está controlado, entonces hay que suprimirlo más, y para eso nos sirve el electroencefalograma. Podemos tener ciertas descargas, ¿no? Por ejemplo, descargas post-estado epiléptico. Ya salió el paciente, pero de repente le hacemos otro control del electro y otra descarga, y otro foco epiléptico, y está lento, ¿no? Probablemente este paciente esté sedado. Los PLETs, que son de mal pronóstico porque ya es en la fase tardía del estatus epiléptico, y se llaman PLETs por las siglas en inglés, pero son descargas epileptiformes lateralizadas periódicas, o sea, son grafoelementos lateralizados a un solo sitio, por ejemplo aquí, temporal del lado izquierdo, o frontocentral del lado izquierdo, son descargas periódicas o rítmicas, y eso es mal pronóstico. Actividad lenta generalizada, podemos tener un paciente lento generalizado y que clínicamente esté como ausente o con una crisis parcial compleja, entonces eso también es un patrón electroencefalográfico. O un estado epiléptico de ausencia, y eso es típico, ¿no? La punta onda lenta de 3 Hz o en 3 en 1 segundo,
generalizado, porque es una crisis de ausencia es de tipo generalizada. Entonces, ven, esto es un estado epiléptico de ausencia. Entonces, el electroencefalograma nos ayuda mucho. Una crisis tónica, vean, la crisis tónica es una actividad rápida que puede iniciar en algún sitio del cerebro, principalmente aquí temporal o frontotemporal del lado izquierdo, y se generaliza. O un estado epiléptico ya generalizado con grafoelementos, vean,